que ahorita me voy más con los sueldos de Sonora y otros gastos del gobierno y vamos a hacer un paralelismo con expertos y asociaciones en qué se pudiera ir a todo ese dinero. Un análisis del trumpismo, del estilo personal de Donald Trump. Pensé que lo iba a moderar ganando, pero vemos que no. Y lo vinculo también con, ahora dice el presidente, no sale con que se acabó la gallina de los huevos de oro, o más bien se la acabaron. Doctor Lorenzo Meyer, lo saludo con mucho gusto. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bueno, ¿cómo estoy? Con una gripa de la patada, pero Todavía, pero qué listo. bárbaro, que ya tiene rato, doctor, esa gripa, Sí, sí, ya. Hay que cuidársela, por Pero favor. en esta región más transparente, en la ex región más transparente del aire, qué barbaridad, la contaminación está, pero durísima. Lo entiendo, México enferma mucho, mucha contaminación. Doctor, ¿por dónde empezar? Es decir, ¿por los que se acabaron la gallina en los huevos de oro o por el trumpismo que viene? Bueno, rápidamente las dos cosas. El, el fundamento, o uno de los fundamentos económicos, políticos, ideológicos incluso de la expropiación petrolera y de la política sobre energéticos propuesta por Lázaro Cárdenas, era usar la expropiación de la industria petrolera en 1938 para no volver a hacer de México un país exportador de petróleo. La idea es más o menos simple. México, y sobre todo en 38, pero creo que sigue siendo válido hasta el día de hoy, no es un país que disponga de alternativas energéticas. Carbón en abundancia, pues no lo hay, están en Coahuila, pero no hay en otras partes. Energía eólica, no hemos invertido mucho, y grandes corrientes de agua, grandes caídas que puedan permitir la generación de electricidad por esa vía. Entonces el petróleo para Cárdenas debía de ser celosamente guardado para el mercado interno, no para la exportación, No para doctor. A ver, perdimos la comunicación. Vamos con el doctor que nos está haciendo un análisis histórico muy, pero muy interesante de la filosofía o el origen de los famosos espejitos a los que estamos acostumbrados. Así es el sistema por muchos años, ya basta. Manuel Cutier, mi fórmula está compartida en YouTube. Me dice en estos videos, son 4 partes donde explico yo lo que hice. Ok, le vamos a dar seguimiento a eso. No, pues para el 2018 no alcanzará todo el presupuesto nacional. Me dice, retomo nueva cuenta con el doctor. Porque se nos cortó la doctor, disculpe, se cortó la comunicación. Sí, retomamos. La retomamos. Decía yo que entonces la propuesta cardenista era dejar el petróleo para el consumo interno, no volver a petrolizar la economía mexicana como había sido el caso entre 1910 y 1938. Sin embargo, la crisis de la economía en 82, bueno, no, en 76 de Echeverría, lleva a que se explote Cantarell, esta gallina de los huevos de oro, de una manera inmoderada y además para surtir la demanda mundial, no para propósitos estrictamente nacionales. ¿Qué se hizo con ese petróleo del yacimiento supergigante que era Cantarell? Usted o alguno de los radioescuchas puede decir dónde está, digamos, la herencia permanente de esa riqueza que afloró por designios de la naturaleza en México. Bueno, pues se la gastó el gobierno federal y se la gastó en gasto corriente. Yo no veo ninguna construcción o obra permanente que sustituya al petróleo en generación de riqueza y creada con ese petróleo. Así que en efecto se mató a la gallina de los huevos de oro
pero hay que señalarle al presidente que fue básicamente la última parte de los gobiernos del PRI, de López Portillo hasta que el PRI dejó el poder en el año 2000, que se estuvo usando Cantarell, y luego los panistas simplemente se montaron sobre esa misma inercia hasta llegar al momento actual, en donde Peña Nieto nos dice que Cantarell solamente produce el 10% de lo que llegó a producir en su mejor momento. ¿Qué se hizo de ese petróleo? Esta pregunta me la he hecho varias veces. No hay nada fuera del gasto corriente, fuera de que la Secretaría de Hacienda se hizo adicta a los ingresos petroleros. Y ahora viene ese momento en que el petróleo ya no está para financiar una parte sustantiva del gasto público, y estamos viviendo, entre otras cosas, esto de el aumento de los precios de la gasolina, la importación de la gasolina, el hecho de que Pemex está muriéndose, de que importamos más de la mitad de la gasolina, cuando en un tiempo solamente importábamos una fracción y exportábamos una fracción de petróleo, nada más para compensar en zonas donde no alcanzaban los oleoductos, el consumo, por ejemplo, en la frontera. Pero básicamente México era autosuficiente en producción y refinados de petróleo. No exportaba, se mantenía todo para la economía interna, y bueno, la decisión de modificar ese esquema fue del gobierno federal en la época de López Portillo, y los demás la siguieron. Era muy cómodo hasta que llegó ese momento. Se acabaron, entonces, dice usted, no hubo responsabilidad a la hora de administrar, o nunca pensaron. Los noruegos tienen una posición que es interesante conocer. Ellos son un país muy pequeño, encontraron petróleo y decidieron hacer un fideicomiso. Una buena parte de las ganancias del petróleo se van a este fideicomiso, que tiene por objeto ahorrar riqueza para los noruegos que aún no nacen y para el momento en que el petróleo se acabe. Es una política exactamente inversa a la mexicana, que fue: vamos a acabarnos el petróleo y a ver qué hacen los que vengan después, y vamos a acabarlo en gasto corriente, en corrupción, porque vaya que sí es corrupto Pemex. Pero en vez de enfrentarse a ese monstruo de corrupción que es Pemex, se decidió mejor privatizar una buena parte del petróleo, de la renta petrolera, y el resultado es que por ahora estas grandes empresas a las que ya se les dieron las concesiones, pues no han producido lo que se suponía que debían de producir. No sé si en el futuro lo harán, pero en la coyuntura actual nos quedamos sin la propiedad absoluta del petróleo, sin Cantarell y sin nada que lo sustituya, más que los impuestos internos. ¿Y hacia dónde entonces, doctor? Si ya viene el mercado libre, dice el presidente, se secan los grandes yacimientos y llega el tiempo de los precios libres de gasolina sin rendición de cuentas llegó, ¿no? Nada, es decir, este país como que hay que seguirle aprovechando, y no pasa nada, ¿no? Sí, las inercias para no tocar los intereses creados, y los intereses creados han sido creados en buena medida en base a corrupción e irresponsabilidad. Realmente es difícil pensar que esto pueda mantenerse así por un largo tiempo. Ya estamos teniendo ahorita la crisis, el dólar vale el doble 22 de lo que valía cuando Peña Nieto entró al gobierno. Vaya que sí es devaluación. Para arruinarlo todo, viene el gobierno de Trump, que ha decidido
definir de manera diferente la relación, su interés en la relación con México. Tengo que hacer un corte. ¿Me permite, doctor, ya para terminar con eso? ¿Sí me permite? Perfecto. Vuelvo con el doctor Lorenzo Meyer. Entro a la era Trump. ¿Qué es lo que viene? Proyecto Puente regresa en breves instantes. FAO 2017, mejor que nunca, del 20 al 28 de enero, con los artistas que tú querías ver. Nuestro amor no puede ser entre tú y yo. Vamos 2017, uniendo culturas. En muchas partes del mundo la gente vive con miedo y con una gran incertidumbre. En México, en cambio, podemos vivir y trabajar en paz, dándole la cara a los problemas y enfrentándolos con lo mejor que tenemos, con coraje y actitud, con la convicción de que somos dueños de nuestro destino y que unidos somos más grandes. De eso estamos hechos y hemos demostrado que somos capaces de vencer cualquier adversidad, luchando hombro con hombro. Por eso hoy, más que nunca, la unión es lo que cuenta. Gobierno de la República. Líderes con el mayor surtido en accesorios, Celular Fast, distribuidor autorizado Telcel, calidad en productos y mejores precios de todo el noroeste del país. Lo más innovador en telefonía celular, todo en un mismo lugar. Celular Fast, distribuidor autorizado Telcel. Contamos con servicio técnico. Guerrero 99 y Elías Calles entre Guerrero y Garmendia. 213-1000 y 212-3700. A los más trabajadores, a los más madrugadores, Laboratorio San Francisco les da la bienvenida a la segunda hora de información. Festival Alfonso Ortiz Tirado 2017. Vive el festival más musical del noroeste de México. Del 20 al 28 de enero en Álamos, Cajeme, Guaymas, Hermosillo, Guatabampo, Navojoa y Puerto Peñasco. Además, por primera vez tendremos subsedes nacionales en Ciudad de México, Todos Santos, Baja California Sur y Tucson, Arizona. Consulta cartelera en festivalortiztirado.gov.mx. Sonora, Gobierno del Estado. Unidos, logramos más. Continúa la información. Proyecto Puente. Volvemos, esto es Proyecto Puente. Les recuerdo, estamos en proyectopuente.com.mx y estoy con el doctor Lorenzo Meyer, historiador, intérprete del poder en México, analizando el efecto de, pues, a dónde se fueron los yacimientos petroleros, la política del gobierno de que ahora nos quiere estrenar con el fin de la abundancia petrolera el presidente y que llega con la era Trump. El doctor, ahí nos quedamos. Quedamos ahí con la era Trump. Aquí el problema es de mucho fondo. Justamente cuando se inicia esta explotación desmedida y exportación de petróleo con López Portillo, también se inicia una gran crisis económica y la dirigencia mexicana decide apostar el futuro de México a una relación muy estrecha con Estados Unidos, a dejar en buena medida lo que queda de autonomía para ligar la economía mexicana a la economía norteamericana, que ellos decidan a dónde nos llevan, a qué ritmo nos llevan y a integrarnos. Ustedes lo conocen muy bien allá en el noroeste. Bien, fue la decisión para pagar el menor precio posible ante la crisis profunda del modelo económico. Abdicar de la posibilidad de que nosotros fuéramos los más o menos directores de nuestro y creadores de nuestro propio destino futuro y dejarlo en manos de Estados Unidos. Pero lo que no se tomó en cuenta, o si se tomó en cuenta, se dijo, bueno, ni modo, es un riesgo y listo. Es que Estados Unidos cambiara la definición de su interés con México. Por mucho tiempo y durante la Guerra Fría, Estados Unidos consideró que era imperativo mantener un México estable. Por eso le dio ese apoyo tan grande al PRI, un México que si venían crisis económicas, Estados Unidos estaba ahí para ser el prestamista del último momento, cobrando intereses, claro está, y sacar al buey de la barranca. Como por ejemplo con el error de diciembre, etcétera. Pero ahora que ya no hay Guerra Fría y que Trump llega a la presidencia impulsado
por la mitad de los votantes estadounidenses, y esos votantes tienen un resentimiento fuerte en contra de México por la abundancia de mexicanos en Estados Unidos y porque consideran que México les ha quitado oportunidades de empleo en Estados Unidos a los norteamericanos de buena cepa, y se han venido los empleos a México, a donde se paga muchísimo menos por hora de trabajador, con grandes ganancias para las empresas norteamericanas. Ese resentimiento que se ha estado acumulando allí durante años, porque hay que acordar que realmente el Tratado de Libre Comercio fue un acuerdo entre élites. No se le preguntó a los norteamericanos si querían o no querían el tratado, a los mexicanos menos. Y ahora Trump se monta en ese resentimiento, le gana a Hillary Clinton, que es, digamos, representante típica del establishment norteamericano, y alguien que nunca ha tenido responsabilidad de gobierno, que ha hecho su carrera fuera del gobierno, llega de un salto de la nada a la presidencia. Y en ese salto, el impulso que lo llevó es en cierta medida el antimexicanismo, y el antimexicanismo presentado como respuesta a un país que no sabe gobernarse, que les manda de indocumentados, como dijo Trump, a ladrones, violadores y traficantes de drogas, y que dentro de México abre sus puertas a las grandes empresas norteamericanas para que exploten su mano de obra barata. Bueno, Trump dice, eso no nos conviene, y vamos a hacer la gran muralla en la frontera, y vamos a castigar a las empresas que se fueron a México. Y México se queda sin respuesta. No hay respuesta, porque en esos dos sentidos se apostó todo a explotar el petróleo y a ver si el petróleo nos sacaba de los problemas creados por nosotros mismos, por nuestro gobierno, y se apostó todo a que Estados Unidos nos pondría nuestro pequeño cabús al final de la gran locomotora y máquina y norteamericana, y nos llevaría, nos arrastraría. Aunque estuviéramos en el último lugar, nos seguiría arrastrando. Y Trump dice, fíjense que los voy a desenganchar. Y entonces, ¿en dónde nos deja? ¿En medio de qué? Ese es nuestro drama y nuestro gran problema el día de hoy. ¿Qué debiéramos de hacer por último, doctor Lorenzo Meyer? Es decir, digo, porque exacto, es que vemos como mal de todos nuestros males a Trump cuando no es él. Es decir, somos nosotros como país. Somos nosotros como país, y es el país de Trump, porque el resentimiento no es de Trump. Él está feliz, pues él tiene 3.700 millones de dólares. Es de los que votaron por Trump, que se quedaron sin el trabajo que ellos creían permanente y que no lo es, en buena medida por razones tecnológicas, pero que le echan la culpa a México. Entonces, son los dos países. Trump no es más que un incidente, la personificación de un problema que estaba ahí larvado, que un señor, George Friedman, en su libro The Next 100 Years, este señor que tiene una oficina de análisis estratégico en Estados Unidos, nos lo dijo desde 2009. Va a haber un conflicto México-Estados Unidos. Él lo puso al final del siglo XXI. Trump lo adelantó. Samuel Huntington también, ¿no, doctor? Que usted lo ha Samuel Huntington, el antimexicanismo. Es señalar cómo México significa un peligro para Estados Unidos, pero no señala que vayamos a tener un conflicto. Friedman sí, y Trump lo adelantó. Ahora, pregunta usted qué hacer. Bueno, pues esa es una pregunta imposible de responder de manera
rápida y sencilla. Claro. Debíamos de buscar otro tipo de mercado, sí, pero eso toma muchos años. Deberíamos de volver los ojos al mercado interno, sí, pero toma mucho tiempo. México destruyó su industria. Claro, están las armadoras de autos, etcétera, en algunas ciudades mexicanas, pero la industria mediana y en parte alguna de las industrias grandes simplemente se desmantelaron. No hay una política de creación de técnicos, de ingenieros, no tenemos nuestro Silicon Valley. La tecnología dejamos que los norteamericanos la crearan, la trajeran y nosotros la usáramos, pero una tecnología, un centro de investigación y producción tecnológica no lo hay en México. ¿Cómo nos vamos a enfrentar a este siglo XXI si dejamos, por razones muy largas de explicar, pero sí tienen explicación, la élite política mexicana y la élite económica y en parte la élite religiosa y la cultural aceptaron ese papel de subordinación? Les convenía, era muy fácil no resolver los grandes problemas de la disfuncionalidad institucional, que en México imposible encontrar justicia, imposible encontrar cómo hacer que el país esté en paz, que no haya miedo. En uno de los anuncios entre nuestra conversación viene un anuncio del gobierno de México que acaban de pasar ustedes diciendo: en otros países hay temor, pero en México todo está en paz y disfrutamos de gran paz. Pues quien hizo ese anuncio nomás no ha visto la página roja diaria de asesinatos y extorsiones, etcétera. Entonces tenemos podrida nuestra estructura institucional, pero bueno, con el empuje que da Estados Unidos se dijo, bueno, pues ahí la llevamos. La dependencia extrema en la que caímos conllevaba un peligro extremo, que en algún momento Estados Unidos redefiniera su interés nacional frente a México, y lo acaba de hacer, o lo está haciendo. Ahora, ¿cómo redefinimos nosotros nuestro interés nacional frente a Estados Unidos? Eso no lo tenemos claro. Uy, pues sí se ve complicado, exactamente, la llevamos cuesta arriba. Doctor, le agradezco mucho como siempre su tiempo, su enriquecedor análisis, y le deseo por favor que se recupere pronto, descanse mucho. Buenos días. Buenos días, un abrazo. Voy a hacer un corte y vuelvo con más información aquí en Proyecto Puente. Los gastos del Congreso, del gobierno, ¿a dónde se pueden ir, por ejemplo? ¿Cuáles son? Volvemos. Atención Navojoa, Nogales, Hermosillo, Agua Prieta, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado y